Las plantas, al igual que los demás seres vivos, necesitan de energía para llevar a cabo sus actividades celulares. Estas sintetizan compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias inorgánicas simples. A este proceso de síntesis se le denomina fotosíntesis, ya que las plantas utilizan la energía lumínica y la transforman en energía química. Hola, mucho gusto. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Callao y junto a mis compañeros explicaremos todos los mecanismos que engloban al proceso de fotosíntesis. Los objetivos que desarrollaremos en este video son conocer la importancia de la fotosíntesis, identificar las reacciones químicas involucradas en la fotosíntesis y finalmente describir y entender las fases de la fotosíntesis. Como primer punto, podemos decir acerca de la importancia que reside este proceso, ya que es el responsable de que nosotros podamos disponer de un elemento fundamental para la vida, que es el oxígeno, ya que gracias a la luz que reciben las plantas, estas son capaces de captar dióxido de carbono y expulsar oxígeno a lo largo del día. Este es un proceso en el cual la planta se ve beneficiada y nosotros también, ya que produce el oxígeno que nosotros respiramos. La fotosíntesis se puede resumir en la siguiente ecuación. En los reactantes tenemos al dióxido de carbono y el agua, mientras que en los productos tenemos a la glucosa y el oxígeno. El principal objetivo de la fotosíntesis es generar esta glucosa para poder llevar a cabo sus actividades metabólicas. La fotosíntesis presenta dos grandes fases, la fase lumínica y la fase oscura. Para la fase luminosa o también denominada reacción Gill o fase fotoquímica, se realiza en las membranas tilacoides y tiene como objetivo más importante producir el NADPH2, o también llamado nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, y ATP, que es el adenosín trifosfato. Este completa 4 eventos que serían la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, el transporte de electrones y fotorreducción. Comenzando con la fotoxidación de la clorofila, sería la energía luminosa que proviene de los fotones es capturada por los fotosistemas 1 y 2, lo cual ocasiona que la clorofila libere electrones. La fotólisis del agua se produce en el fotosistema 2 y la energía que se absorbe de la luz, provocando el rompimiento de los enlaces químicos de la molécula del agua. La ruptura de la molécula del agua nos genera el oxígeno molecular O2, 2 electrones y protones, hacia el interior del tilacoide. En este proceso participa una proteína que contiene el ion de manganeso. El transporte de electrones y fotorreducción. Los electrones liberados del agua son transferidos a través de la cadena transportadora. En la ferredoxina pasan los 2 electrones hasta llegar a una molécula de NAD+, que al aceptar o captar 2 electrones y protones provenientes de la descomposición del agua ocasionará su reducción a NADPH, o en la siguiente ecuación, que sería el NADP más 2 protones más 2 electrones, que nos originarían el NADPH, donde los electrones extraídos del fotosistema 1 son reemplazados por aquellos provenientes del fotosistema 2. Para la fosforilación cíclica. En esta fase de la fotosíntesis interviene de forma exclusiva el fotosistema 1, capturando 2 fotones. Esto excita a la clorofila P700, la cual pasa sus 2 electrones a la ferredoxina, que es una proteína con actividad enzimática, haciendo pasar los electrones al complejo citocromo B6F. Ese transporte de electrones provoca que la plastoquinona introduzca protones, apareciendo una diferencia potencial capaz de sintetizar adenosín difosfato más un fosfato, dando como resultado un adenosín trifosfato.
Finalmente, los dos electrones son llevados por la plastocianina de regreso al fotosistema, formando así un ciclo de electrones que en cada vuelta da lugar a síntesis de ATP. En este caso no hay fotólisis del agua y por ende no se produce la reducción del NAD-fosfato ni se desprende oxígeno, únicamente se obtiene ATP. Para la fosforilación acíclica, la fase luminosa cíclica se inicia con la llegada de fotones al sistema 2. Excita a su pigmento P680 que pierde tantos electrones como fotones absorbe. Tras esta excitación, existe un paso continuo entre moléculas capaces de ganar y perder esos electrones. Pero para reponer los electrones que perdió el pigmento P680, se produce la hidrólisis de agua o fotólisis del agua, desprendiendo oxígeno. Este proceso se realiza en la cara interna de la membrana de los tilacoides. Por último, los electrones son introducidos al interior del tilacoide por el citocromo B6F o plastoquinol y crean una diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana. Esto hace salir protones a través de las ATP sintetasas con la consiguiente síntesis de ATP, que se acumula en el estroma o fosforilación del adenosín difosfato. Por otro lado, los fotones también inciden en el fotosistema 1. La clorofila P700 pierde 2 electrones que son captados por los aceptores sucesivos. Los electrones que la clorofila pierde son repuestos por la plastocianina que lo recibe del citocromo B6F. Al final, los electrones pasan a la enzima NAD-fosfato formando el NAD-fosfato de hidrógeno. Continuando con la exposición, tenemos la fase oscura o quimiosintética. Quimiosintética porque se utiliza los productos de la fase luminosa para poder sintetizar materia orgánica a partir de la inorgánica. Esta fase oscura también es llamada ciclo de Calvin-Benson-Basham, que ocurre en el estroma del cloroplasto. En esta fase se va a utilizar el ATP y el NADPH2, que vienen a ser los productos finales de la fase luminosa. El ciclo de Calvin-Benson-Basham comprende los siguientes eventos: la activación de la ribolosa, la fijación del anhídrido carbónico o carboxilación, la reducción del fosfoglicerato y la síntesis de glúcidos y regeneración de la ribolosa fosfato, que lo explicaré con mayor detalle en el siguiente gráfico. El ciclo de Calvin-Benson-Basham inicia con la ribolosa monofosfato que se activa porque capta un fosfato de los 3 fosfatos que tiene el ATP. Así pasa de la ribolosa monofosfato a la ribolosa 1,5-difosfato. El anhídrido carbónico se fija con ayuda de la enzima ribolosa bifosfato carboxioxidasa, también conocida como rubisco, y va a formar la hexosa 1,6-difosfato y se forma el glicerato 3-fosfato. Este glicerato 3-fosfato se fosforila con el ATP, es decir, el ATP cede un grupo fosfato y se forma el glicerato 1,3-difosfato. Inicialmente habían 3 fosfato, con el fosfato que cede el ATP pasa de ATP a ADP. Este glicerato 1,3-difosfato es reducido con ayuda del agente reductor, el NADPH2, que se oxida al NADP. Cuando el glicerato 1,3-difosfato recibe los hidrógenos del agente reductor, se forma el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato regenera la ribolosa 5-fosfato y al hacerlo se forma la fructuosa 6-fosfato. Acá podemos observar en su forma lineal y en su forma cíclica, que al ser un isómero de la glucosa, esta fructuosa 6-fosfato se transforma en glucosa. Y con la regeneración de la ribolosa estaría ocurriendo nuevamente el ciclo de Calvin-Benson. Cabe resaltar además que cada 6 vueltas del ciclo de Calvin-Benson va a formar una molécula de fructuosa 6-fosfato que se isomeriza y se convierte en una molécula de glucosa.
Se presentan las modificaciones de la fotosíntesis oxigénica, primeramente en las plantas C4 con el ciclo de Hatch-Slack. En esta modificación se basa cómo se capta el CO2 para el ciclo de Calvin, ya que el CO2 no va directo al ciclo de Calvin, sino hay reacciones bioquímicas que lo anteceden. Este CO2 se fija al fosfonolpiruvato mediado por una enzima PEP carboxilasa, el fosfonolpiruvato carboxilasa. Entonces, cuando el anhidrido carbónico se fija al fosfenolpiruvato, se forma el oxalacetato, el cual está compuesto por 4 átomos de carbono. Este oxalacetato se divide en 2 moléculas de 4 átomos de carbono, que son el malato y el aspartato. Como se presentan moléculas de 4 átomos de carbono, esta modificación es la llamada C4. El malato se transforma en piruvato, pero se descarboxila. Esto quiere decir que se elimina lo que viene a ser el CO2, y es este CO2 el cual ingresa al ciclo de Calvin. Siguiendo con el ciclo de Hatch-Slack, el piruvato se fosforila formando el fosfenolpiruvato y de nuevo capta el CO2 mediante la enzima ya mencionada y continúa el ciclo. Se tiene también la disposición anatómica donde se produce el C4 en las células del mesófilo. Se presenta lo que viene a ser el ciclo de Hatch-Slack. Aquí tenemos como el CO2 se une al fosfenolpiruvato formando el oxalacetato, esta vez en forma de ácido. De ahí esto se forma el ácido málico o malato, y este ácido málico se descarboxila para formar el piruvato, que se observa como ácido pirúvico. Pero antes de esto, el anhidrido carbónico ingresa al ciclo de Calvin. Esto se presenta en lo que viene a ser la célula de la vaina y se forma la exosa. Se tiene también, así como las plantas C4, las plantas CAM, por sus siglas en inglés, pero con sus siglas en español vendría a ser el metabolismo ácido de crasuláceas. Estas crasuláceas son tipos de vegetales superiores que presentan un metabolismo ácido, generalmente habitan en lo que vienen a ser los lugares desérticos. De día se presenta el estoma cerrado y de la noche el estoma está abierto. Estos estomas son modificaciones de la célula de la epidermis. Por la abertura del estoma ingresa el CO2 y sale el oxígeno molecular que es producido en la fase luminosa. Para que esta planta no se deshidrate en el día, el estoma está cerrado para que no se produzca la pérdida de agua. En la noche, cuando el estoma está abierto, ingresa el dióxido de carbono y este reacciona con el fosfenolpiruvato, el cual fija el CO2 y de esto se forma el ácido málico y se almacena en lo que viene a ser la vacuola. De día ya no ingresa lo que viene a ser el CO2, el ácido málico se descarboxila para formar el fosfenolpiruvato y se forma el dióxido de carbono que ingresa al cloroplasto y se realiza el ciclo de Calvin, del cual se obtiene la glucosa. Tenemos así también la fotosíntesis anoxigénica, en la cual no libera oxígeno molecular debido a que usa como donadores de hidrógeno a sustancias diferentes del agua. Así tenemos en bacterias sulfurosas la ecuación que se muestra a continuación con el sulfuro de hidrógeno y como resultado el azufre. Y algunas bacterias utilizan como donadores de hidrógeno sustancias orgánicas simples. En este caso la ecuación mostrará de la siguiente manera, en la cual se tiene un compuesto orgánico reducido al lado izquierdo y un compuesto orgánico oxidado al lado derecho. Qué interesante, ¿verdad? Cómo hemos podido observar el proceso de la fotosíntesis, el cual es esencial para la alimentación de las plantas y a la vez es básico para todos los seres vivos. Son muchos los seres vivos que dependemos del oxígeno que se libera durante la fotosíntesis. Por lo tanto, solo nos queda decir que cuidemos el medio ambiente para que las plantas puedan seguir haciendo su proceso de fotosíntesis y nosotros podamos seguir obteniendo oxígeno de ellas. Muchas gracias.